Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Un compañero es una persona que acompaña o comparte una actividad o experiencia con otra persona. Puede ser un amigo, un colega de trabajo, un miembro de la familia o, como en este caso, un allegado de guerra. La relación de compañerismo se basa en la cooperación, la ayuda mutua y el apoyo emocional en momentos de necesidad. Un compañero puede ser alguien con quien se comparte una afición, un interés o un proyecto común, y puede ser de gran ayuda para alcanzar objetivos y superar obstáculos. Pues para el día de hoy, serás testigo de la fuerza que puede tener el vínculo psicológico que podemos establecer con un militar de guerra aliado. Siempre y cuando tengas en cuenta estos puntos que analizaremos a continuación. Quédate hasta el final y sabrás cómo dominar el campo de batalla de extremo a extremo, incluyendo los momentos culminantes de cada partida. ¡Vamos! Caer en una zona de alto loot podría ser mortal incluso si estás jugando con toda tu escuadra. Por lo tanto, si quieres sobrevivir solo con tu dúo deberás incrementar tu predicción del mapa, tu desempeño de combate y tu habilidad por supervivir a toda costa. Pues verás, en el momento en el que caemos regularmente cuando estamos en escuadras todos se dividen para recoger el armamento necesario, y no molestar a un compañero recogiendo algo que él también pensaba tomar. Pero en el caso de los dúos no puede ser para nada de esa forma, ya que si los agarran por separados a ambos, la probabilidad de fracasar es demasiado alta. Deberás recoger lo necesario, un arma, balas y algunas placas de blindaje, y vuélvete inmediatamente uno con tu compañero. Ya cuando tengan lo necesario, pueden seguir looteando juntos o relativamente estando uno cerca del otro. Nunca desaproveches una oportunidad de separación entre los enemigos como esta, ya que si no lo eliminas por separados, cuando se junten todos podrías no contarlo. Fíjate cómo sin prender el audio, mi compañero fue capaz de darse cuenta de todo esto mismo que estuve pensando yo. Esto es algo que se desarrolla más con la experiencia de juego juntos que con el incremento mismo de tus habilidades. Ahora, mi prioridad es conseguir algo de blindaje y evitar cualquier enfrentamiento a cortas distancias, ya que además de tener poco blindaje, desgraciadamente la conexión es algo que nunca me acompaña. Pero por supuesto, enemigo que se me cruce en medio no dudaré en pelear con todas mis fuerzas. Así me matan. The revived flight will arrive in 1 minute. He perdido a mi compañero, pero lo que no puedo perder es la cordura, la concentración y dejar que el hambre de matar me consuma. Si piensas siempre con la cabeza fría en los momentos más tensos podrás encontrar las mejores soluciones. El vuelo de reanimación está a punto de pasar, así que desapareceré del campo visual de todos estos enemigos y con mi compañero de vuelta lucharemos con todo una vez más. En múltiples ocasiones tendrás que echarte la partida encima de los hombros porque intentar escapar podría ser regalar la espalda a tu enemigo, pero no siempre tiene que ser en los mismos escenarios. Recuerda que en un juego donde incluso antes de caer, tú y tu compañero ya tienen desventaja de números contra tus enemigos. Así que todo aliento que puedas raspar es fundamental para volver a la acción en óptimas condiciones.
Considera encariñarte más con ganar la partida que con eliminar la mayor cantidad de enemigos en la menor cantidad de tiempo. Para mí, perder con 20 bajas no es nada más que una derrota absoluta. Sin embargo, llegar a la zona final y alzarme con la victoria habiendo bajado 2 enemigos, eso representa una victoria para mí. En este caso vengo acompañado con un tercer compañero, pero esto que te explicaré puede aplicarse para todo tipo de enfrentamientos. Cuando caes específicamente en una zona donde caen múltiples enemigos agrupados, el que tome un arma primero que los demás será el vencedor del enfrentamiento. Como mismo una escuadra completa se te lanzaría en un helicóptero encima de ti, y no les importaría que solo seas uno solo, sin siquiera pensarlo, gánales el arma y elimínalos a todos sin que tengan segunda oportunidad. Esto es el campo de batalla soldado. El superviviente no siempre es el más justo o el que más limpio haya jugado. Ya sea que te haya tomado de frente o de espalda, las manos de tu enemigo siempre terminarán manchadas con tu sangre. The revived flight will arrive. El minimapa es de las herramientas más útiles y a la vez más peligrosas de todo el Battle Royale, siempre y cuando sepamos leerlo correctamente. Gracias a este podemos ver los diferentes cambios que toman lugar en todo el mapa real, incluyendo el cierre de zona, la próxima zona segura, y la ubicación exacta de los lanzamientos aéreos y helicópteros tomados por los enemigos. Observa cómo se encuentra distribuido esta vez el minimapa. 3 lanzamientos aéreos, de los cuales, uno está siendo totalmente saqueado en este momento por una posible escuadra completa. Cuando algo así ocurre, es decir, una escuadra decide saquear un lanzamiento aéreo de armas, lo que normalmente suelen hacer es dirigirse hacia el siguiente que más cerca tengan, para tener así sus 2 armas del armero. En este momento pensé en ir por el segundo lanzamiento, pero es más que evidente que la escuadra se dirigiría hacia ahí en cuestiones de segundos. Si tener que luchar contra 4 jugadores podría llegar a ser molesto, imagínense si también tienen la ventaja de las armas personalizadas. Por eso cambié el rumbo de mi dirección, y se lo marqué a mi compañero para que estuviera al tanto de cuál iba a ser nuestro siguiente movimiento. Iremos a revisar si quedó algo en el lanzamiento aéreo para sacar nuestras armas personalizadas, y ya luego buscaremos su ubicación para combatir en igualdad de condiciones. Aircraft has been delivered. Lo ven, ya tenemos ambas armas, y al mirar una vez más el minimapa sabemos su ubicación, así que ya es hora de luchar. Por cierto, si no eres quien va manejando, que ni se te ocurra lanzarte del vehículo. El piloto es quien ve la mayor parte del campo de batalla, y él podría estar viendo algo que tú no, por lo que podrías terminar siendo mutilado en segundos por bajarte desesperadamente. Cuando se está buscando una posición ideal para pelear como esta, el piloto tiene que ser el primero del dúo o de la escuadra en bajarse. Be careful. Poltergeist
Si alguna vez me acompañas en el campo de batalla y yo vengo manejando cualquier vehículo, te pido por favor que nunca te lances a rusear a lo loco, porque no voy a poner en riesgo la vida de toda la escuadra en una mala acción. Eso es a lo que nos tenemos que someter día a día todos los líderes de escuadras. No quisiera perder a ninguno de mis elementos, pero ese tipo de jugadas no me deja más ninguna opción. Se acerca la zona segura, y aún quedan más de 2 equipos luchando por su supervivencia. Desgraciadamente, en un combate anterior no pude salvar a mi compañero de equipo, por esto me encuentro en este último punto solo. Si quiero sobrevivir debo convertirme literalmente en un fantasma, mi sigilo y escasez de presencia deben ser extremos para completar esta misión con éxito. Esa mala jugada casi me cuesta la vida. Debo agradecer que por esta vez solo era uno. Aquí se acerca otro, y mis ansias de matar son frenéticas, pero ¿qué tipo de imagen le daría yo de esta forma a todo aquel que esté tomando nota en este momento si volviera a caer en los mismos errores? Para salir victoriosos en los círculos finales debes aprender a controlar las fuerzas de la naturaleza y con esto utilizarlas a tu favor para contrarrestar a tus enemigos. Una vez más el número de miembros de mi equipo no me favorece, así que en un círculo final, quien sea dueño de la altura más óptima, dominará con sabiduría la energía vital del enfrentamiento. Crea falsos escenarios, haz creer a tus enemigos que estás desesperado, que no tienes escapatoria, y solo si mantienen la distancia saldrán vivos, porque en la más mínima fisura de descuido, pasarás de arrastrarte como cobra a morder como león hambriento. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.